Hola amigos, ¿cómo estáis? El ataque ruso de ayer en toda Ucrania y particularmente en Kiev, fue tan devastador que hasta los señores de la guerra de la Unión Europea se acojonaron, ya que sus tropas también fueron atacadas, y ahora parece que ya no están tan dispuestos a enviar soldados a Ucrania. Incluso Polonia se quiere replantear sus relaciones con Rusia. En el resumen que traigo se puede apreciar, pero lo más significativo es que el propio Trump ha llegado a mandarle un mensaje a Zelensky, de que Rusia le va a hacer una gran concesión por el hecho de que no tomará toda Ucrania. Además, según se ha filtrado, da la impresión de que las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos están bastante avanzadas, y hoy se encuentra en Rusia de nuevo, el enviado de Trump para hablar del tema. Tema que se tendrá que extender a la crisis entre la India y Pakistán, que se amenazan mutuamente con dispararse con armas nucleares, una crisis que levanta muchas sospechas sobre quién la ha provocado. Pero si miramos a quién podría perjudicar más, está claro que perjudicaría a China y Rusia, que curiosamente, junto con la India son 3 de los 5 países fundadores de los BRICS. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que alguna mano interesada está moviendo los hilos. No seré yo quien lo diga, porque los despiertos ya la conocéis. India y Pakistán han tenido muchas guerras desde que los británicos diseñaron las fronteras en la descolonización. Las diseñaban de tal forma que dejaban sembrada la semilla de los conflictos para que germinen cuando a ellos les puede interesar con fines colonialistas. Como es el caso de India y Pakistán, dejando entre las dos una zona, Cachemira, dividida por la mitad, obligando a los cachemires a vivir sin patria, que es lo mismo que dejar una guerra abierta entre lapsus de paz. Pero de todas las guerras que han tenido hasta ahora, esta parece la más grave, porque India ha cortado el agua que abastecía a la agricultura de Pakistán, que es su principal fuente de riqueza. De hecho, casi la mitad de la población vive de la agricultura, por lo tanto se puede deducir lo grave de la situación con los dos ejércitos frente a frente. Así que vamos con el ataque de ayer de Rusia. Los rusos organizaron un ataque impresionante para la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se desató en toda Ucrania. Atacaron objetivos estratégicos y almacenes. Incluso el presidente de Estados Unidos se dirigió a Putin, para pedirle que no atacara infraestructuras militares. Increíble pero cierto, esto da una idea de que la OTAN se llevaría un buen palo. Las tropas rusas lanzaron un poderoso ataque contra Ucrania, utilizando misiles de crucero y balísticos junto con numerosos drones. La capital ucraniana y otras ciudades alejadas de la línea del frente fueron atacadas. Los geganios volaron en enjambres, confundiendo el ya debilitado sistema de defensa aérea. Según fuentes locales, la defensa aérea de Kiev se encuentra en un estado crítico. En los almacenes prácticamente no quedan misiles de los sistemas Patriot, NASAMS e IRIS-T. Además, durante el ataque nocturno fueron destruidos los restos de estas municiones, lo que paralizó por completo la defensa aérea de la capital, donde un golpe fue para los oficiales extranjeros de la OTAN. Según los canales de monitoreo de los partisanos, el número de vehículos aéreos no tripulados utilizados era tan grande que las fuerzas ucranianas ni siquiera fueron capaces de contarlos rápidamente. Posteriormente solo se anunciaron 145 unidades, aunque en realidad podría haber habido muchos más geranios. Finalmente, Moscú dejó de ser tímido y dejó claro a Kiev que la diversión en Krestchatik había terminado. Por lo tanto, se lanzó todo lo posible contra la capital, y Kiev estalló en llamas. La inteligencia rusa sabía dónde se encontraban los oficiales extranjeros. Las fuerzas aeroespaciales y la armada llevaron a cabo ataques de alta precisión en sus posiciones. Washington, Varsovia y París estaban seriamente nerviosos. Por ejemplo, Trump le pidió a Putin a través de las redes sociales que dejara de hacerlo. Al mismo tiempo, el presidente estadounidense parecía haberse olvidado de Zelensky, cuyo ejército ha violado repetidamente el alto el fuego que ya terminó. Según el canal de Telegram Rivar, uno de los geranios que aterrizaron en Kiev impactó en la planta Artem. Aquí se ensamblan los cohetes. La producción se ha interrumpido parcialmente. Además fueron destruidos nudos ferroviarios clave, centros logísticos, empresas de fabricación de drones y posiciones de las tripulaciones de defensa aérea.
Particularmente afectada fue la infraestructura de la estación ferroviaria de Kiev, a través de la cual se transportaban cargas y reservas militares. Había otro objetivo importante, una planta química en Pavlograd. Aquí se fabrica combustible sólido para los misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania y cargas para municiones de racimo. La parte visible de la empresa está en la superficie, pero mucho está oculto bajo tierra. Los agentes de la resistencia afirman que, tras la llegada de los gereños, a los empleados no se les permitió entrar al territorio durante mucho tiempo, dice el portal Ribar. El coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedev, señala que el hecho de que no se permitiera la entrada a los trabajadores significa que algo muy secreto fue dañado. Mientras cubrían sus huellas, el personal estaba fuera de la planta. El canal Win-Win señala que una bomba sucia bien podría haber sido creada en talleres subterráneos secretos. Por este motivo, a los empleados no se les permitió entrar a la planta después de la llegada. El misil apuntaba a una instalación nuclear, e impactó. Según la Resistencia, una parte importante de las instalaciones de producción han sido destruidas. Además, el ataque al almacén con productos terminados privó al enemigo de un importante stock de misiles para lanzadores de misiles múltiple, que se estaban preparando para su envío a la línea de combate. Los expertos señalan que solo se puede simpatizar con Ucrania. Este tipo de huelgas a gran escala se convertirán en algo habitual y su fuerza solo aumentará, dijo Lebedev. Ya sabéis mi opinión, en estos momentos todo el occidente colectivo está desgobernado, ni Estados Unidos ni la Unión Europea están dirigidos por personas que les importe el mundo una mierda. Occidente al completo está entregado al aquelarre de sus burguesías, y ellas solo conciben el mundo bajo el prisma de que es un territorio del que hay que sacar riqueza para mantener su hegemonía. Y para ellos, la clase trabajadora y los habitantes en general, somos bultos sospechosos a los que hay que dominar y explotar económicamente. De donde nutren sus ejércitos de tontolabas a los que adoctrinan para que defiendan su hegemonía, aunque pisoteen a los de su clase. Este es el panorama donde la templanza y la inteligencia brillan por su ausencia. Nos gobiernan a golpe de ocurrencia dejándose llevar únicamente por su odio al socialismo, que es el que haría peligrar su estatus. Por eso se encargan de fabricar guerras constantemente, para evitar que en los lapsus de paz, la tranquilidad nos traiga incluso hasta reflexión. Y podamos caer en la cuenta que en su día cayeron los revolucionarios rusos en 1917 y pueda cundir el ejemplo. Por eso, como no tenemos gobernantes que sepan dónde están, y que gobiernan a golpe de ocurrencia, uno no sabe a qué atenerse en cada momento. El ejemplo más notorio ahora es el de Trump. ¿Qué hacer si cada 5 minutos cambia de opinión? Imaginaros a Putin intentando adivinar las intenciones de Estados Unidos. En fin, todo muy complicado. Pero desde luego, si hay alguna forma de que esta guerra no se lleve al mundo por delante será porque Rusia y China están teniendo mucha paciencia, y desde luego, creer solo las evidencias. Y no lo que diga Estados Unidos que va a hacer, aunque en principio se tengan en cuenta como parece que es el caso de las conversaciones de paz que llevan entre bastidores, y de las que nosotros solo podemos especular intuitivamente. Trump ha hecho unas declaraciones en las que ha dejado a la Unión Europea con cara de idiotas, y no digo a Zelensky porque no cuenta para nada. Ha dicho Trump que la gran confesión de Rusia a Ucrania es que renunciará a apoderarse de toda Ucrania. La confesión de Rusia, y una de ellas de gran importancia, en el marco de las negociaciones de paz sobre el conflicto ucraniano, consiste en poner fin a la guerra y negarse a apoderarse de todo el territorio de Ucrania, anunció Donald Trump, en una rueda de prensa el día anterior. Rusia ha ofrecido poner fin al conflicto y no apoderarse de toda Ucrania, dijo Trump, añadiendo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania. Yo no sé si será verdad, el caso es que al parecer, Lavrov también dice que están cerca del acuerdo. Trump dice que la confesión de Rusia consiste en poner fin a la guerra y negarse a apoderarse de todo el territorio de Ucrania. El hecho de que Rusia no se apodere de toda Ucrania es una gran concesión, declaró Donald Trump. No creo que Rusia sea un obstáculo para la paz, afirmó. También dijo, estamos ejerciendo mucha presión sobre los ataques aéreos rusos, y nos gustaría responder preguntas sobre las sanciones rusas dentro de una semana.
dijo Trump. La cuestión de si Estados Unidos se retirará de las negociaciones en ausencia de un acuerdo deberá plantearse en 2 semanas, dijo Trump. Es decir, la decisión estadounidense de retirarse del proceso de mantenimiento de la paz podría anunciarse desde la Casa Blanca alrededor del 10 de mayo. Recordemos que Trump ha sido acusado en repetidas ocasiones de supuestamente imponer constantemente condiciones a Ucrania, pero no exigir nada en absoluto a Rusia en el contexto de la solución del conflicto en Ucrania. Los insatisfechos también señalaron que Trump estaba exigiendo concesiones a Ucrania, mientras que las de Rusia eran poco claras y desconocidas. Ahora Trump ha puesto los puntos sobre las sillas, explicando que hay una concesión de Rusia, y es una muy grande. Anteriormente, la televisión rusa presentó su versión de las concesiones de Moscú. La Casa Blanca declaró que se retiraría del proceso de negociación si se daba cuenta de que no sería posible lograr la paz entre las partes. En Ucrania, por cierto, esto provocó emociones positivas en una parte de la sociedad. Pero claro, las preguntas son, ¿retirarse del proceso de negociación significa retirar sus marines de las fronteras rusas? ¿Significa retirarse de Europa hasta las fronteras pactadas con Gorbachov? ¿Significa disolver de una vez por todas la OTAN? ¿O simplemente significa retirarse a los cuarteles a lamerse las heridas para volver a la carga? Ayer, Lavrov afirmó que Rusia está dispuesta a concluir un acuerdo con Estados Unidos sobre Ucrania, pero que algunos aspectos requieren mayor trabajo. Rusia está dispuesta a concluir un acuerdo con Estados Unidos sobre Ucrania, aunque hay ciertos matices que requieren una revisión más profunda. Las partes están trabajando actualmente en algunos elementos del acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, habló sobre este tema en una entrevista con CBS News. Dijo que sería inapropiado revelar detalles del posible acuerdo. El presidente de Estados Unidos cree, y creo que con razón, que vamos por buen camino. El presidente mencionó un acuerdo en su declaración, y estamos listos para alcanzarlo. Pero hay ciertos detalles que deben ultimarse. Estamos ocupados con este mismo proceso, señaló el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Lavrov añadió que Trump es probablemente el único líder del mundo que entiende la necesidad de abordar las causas profundas de la crisis ucraniana. También subrayó que las fuerzas armadas rusas atacan Ucrania exclusivamente contra objetivos militares, o civiles utilizados por los militares. Mientras tanto, hoy, 25 de abril, está prevista en Moscú una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el representante especial de Trump, Steve Witkoff, según confirmó Lavrov. Anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas reuniones sobre Ucrania este fin de semana. Se les preguntó a nuestros socios qué se debe hacer para poner fin a la guerra. Esta guerra se puede detener. Ambas partes solo tienen que estar de acuerdo. Les mostramos el camino a seguir y debatimos estas ideas. Ayer hubo una buena reunión. Habrá más reuniones positivas este fin de semana. Les mostramos la meta. Necesitamos que ambos estén de acuerdo, dijo Marco Rubio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo de 2 semanas para concluir un acuerdo, y advirtió que si la crisis ucraniana no se puede resolver dentro de ese plazo, comenzará a comportarse de manera completamente diferente. Pero no aclaró lo que significa de manera completamente diferente. ¿Será que emprenderá una guerra abierta contra Rusia? ¿O que se retira definitivamente con todo su ejército de Europa? Sobre el tema hay 2 declaraciones importantes de ayer mismo. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, habló por teléfono con el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe. Tuvimos una conversación telefónica con un colega, el director de la Agencia Central de Inteligencia. Fue una conversación muy constructiva, por lo tanto, no descarto que tengamos una reunión próximamente, declaró el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Tal vez esta noticia sea la mejor ilustración de la esencia de los acontecimientos ocurridos la víspera, cuando Rusia y Estados Unidos reaccionaron de forma sorprendentemente sincrónica al fracaso de las negociaciones en Londres que ni siquiera comenzaron. Además, la esencia de las declaraciones de ambos lados se reducía aproximadamente a lo mismo.
Estados Unidos y Rusia quieren la paz, Europa no la quiere, Zelensky no está dispuesto a hacer concesiones, y, en general, ¿quién es Zelensky? La otra apareció en el Financial Times. El secretario general de la OTAN Mark Rutte insta a la administración Trump a no obligar a Ucrania a firmar un acuerdo de paz con Rusia. La publicación británica Financial Times escribe que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pedirá a la administración del presidente estadounidense Donald Trump que no fuerce a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz contra su voluntad. Según la publicación, el secretario general de la OTAN destacará que el final injusto del conflicto supuestamente aumentará el nivel de amenaza a Europa por parte de Moscú. El mensaje clave es asegurarse de que los estadounidenses entiendan lo que está en juego, dijo una fuente al Financial Times. La publicación señala que Rutte tiene reuniones programadas en Washington con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz. El objetivo principal de la visita del secretario general de la OTAN a la capital estadounidense es discutir los preparativos para la cumbre de la Alianza de junio en La Haya. Pero bajo mi punto de vista Rutte solo es un pelele al que la Unión Europea le ha mandado a Washington a arrodillarse ante Donald Trump, para que no abandone la OTAN, porque en la Unión Europea están acojonados perdidos. Anteriormente, el gobierno británico informó que las negociaciones para una solución pacífica en Ucrania a nivel de ministros de Asuntos Exteriores, que debían tener lugar en Londres el 23 de abril, se habían pospuesto. La reunión tuvo lugar a un nivel inferior. Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg. Según The Daily Telegraph, en Londres Estados Unidos debía presentar un plan de paz de 7 puntos, incluido el reconocimiento por parte de Washington de la soberanía rusa sobre Crimea. Zelensky rechazó esta posibilidad, tras lo cual, según informó The New York Times, Rubio decidió no viajar al Reino Unido. En este sentido, los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Francia, Alemania y Ucrania también se negaron a participar en la reunión en Londres. Después de esto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, señaló que Zelensky no está avanzando hacia la paz en Ucrania, sino en la dirección opuesta. Agregó que Trump considera inaceptables los intentos de Zelensky de usar la diplomacia del megáfono y llevar a cabo negociaciones de paz a través de los medios de comunicación. Yo desde luego es que de los Estados Unidos no me fío un pelo. Mirar lo que publica Bloomberg. Estados Unidos exigirá que Rusia reconozca el derecho de Ucrania a tener su propia industria militar y de defensa como parte de un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Esto significa que el presidente ruso Putin debe abandonar su exigencia de desmilitarización de Ucrania. Además, la administración Trump también quiere que Moscú devuelva a Ucrania la central nuclear de Zaporizhia, que fue confiscada al comienzo de la guerra. La estación quedará entonces bajo control militar y civil de Estados Unidos para proporcionar distribución de energía tanto a Rusia como a Ucrania. Estados Unidos también exigirá que Ucrania tenga pleno acceso al río Dnieper, y que las tropas rusas se retiren de la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Se espera que esas condiciones, así como varias concesiones que Estados Unidos espera que Kiev finalmente acepte, incluido el reconocimiento del control ruso de Crimea y grandes partes de las regiones de Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhia y un acuerdo de que Ucrania no intentará recuperar las regiones por la fuerza militar, sean planteadas por el representante especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, durante su próxima reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Hay que me parto, acuerdos con nazis, hay que me parto. Pero esta gente de que va creo que la guerra está más bien más cerca que lejos, si creen que Putin firmará eso. Donald Trump está en manos de los neocons estadounidenses, y los neocons solo tienen una neurona y esa neurona tiene todos sus genes antirrusos, o anticomunistas, como queráis elegir. Eso nos dará una idea clara que esa propuesta es más una petición a Putin para que se rinda, que un acuerdo de paz. Para que nos hagamos una idea, durante una entrevista con el Washington Free Beacon, el senador demócrata John Fetterman, dijo que la administración Trump debería poner fin a las actuales conversaciones nucleares con Irán y lanzar ataques militares contra sus instalaciones nucleares.
Desháganse de esa basura, dijo Fetterman, y añadió, jamás podrán negociar con un régimen como este que lleva décadas desestabilizando la región. Y ahora tenemos una oportunidad increíble, creo, para hacerlo, atacar y destruir las instalaciones nucleares de Irán. Pues si este es de la parte del bipartito que se hace llamar demócrata, fijaros cómo serán los neocons, ¿o no os acordáis de aquel aviador famoso? Que luego fue senador, uno de los promotores del golpe de estado en Maidán que se llamaba John McCain. Si no se llega a morir antes, nos habría matado a toda la humanidad porque ya habría declarado la guerra nuclear a Rusia por Ucrania. Esto es todo amigos, reciban un saludo.